La misma acusación de la operación Antipulpo dice específicamente para qué están siendo convocados los testigos que estuvimos mencionando anteriormente, puntos específicos que es lo normal en este tipo de acusaciones, que cuando se incluye un testigo se indique qué es lo que se pretende probar con la inclusión de este testimonio. Y este grupo de personas, entre los cuales hay funcionarios y exfuncionarios, pues vienen a tratar de aportar puntos específicos dentro del proceso. Habíamos comentado el caso de Rafael Paz Familia, que va a ser básicamente su intervención se supone que verse específicamente sobre que nunca conoció la forma directa de asignaciones del FONPER destinadas a la Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan de la Maguana, pues solamente se veía el presupuesto general. Esto como parte de su previa participación en el Consejo de Administración del FONPER, que era lo que comentábamos previamente. Algo similar ocurre con el testimonio que dará César Dargam Espaillat, que va a explicar los hechos relevantes que sean de su conocimiento en calidad de miembro del Consejo de Administración del FONPER, y específicamente hablará sobre la composición de ese consejo, sus atribuciones, la forma y el tipo de presupuesto que era aprobado por este órgano. Esas son posiciones en ambos casos, tanto de Rafael Familia como de César Dargam, donde hay un asiento para el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP. El CONEP en FONPER. Así es. Pero de forma adicional también van a presentar sus testimonios como parte del proceso Andrés Astacio, Carlos Pimentel, José Rijo Presbot, todos actuales funcionarios del gobierno, y en el caso de ellos, bueno, en el caso de Andrés Astacio, como parte de la querella que interpuso la antigua CDE, ahora Consejo Unificado de las Sedes, en relación al tema eléctrico, pero Carlos Pimentel y José Rijo Presbot, de compras y contrataciones y de presupuestos respectivamente, también van a estar ofreciendo detalles respecto a lo que debería ser el funcionamiento normal de esos elementos en una institución pública. Particularmente el caso de Carlos Pimentel va a ser interesante porque muchas de las contrataciones que se trataban de justificar en este órgano partían de que había un único suplidor de muchos de estos elementos, y aparentemente la participación que el Ministerio Público pretende darle a Carlos Pimentel es para desmontar esa teoría de único proveedor y de, por lo tanto, violaciones a los procesos de la ley de compras y contrataciones. ¿Cómo un único proveedor? No puede haber un único proveedor. Sí, para muchas de las compras que realizaban se pretendía que era el único proveedor. Se preveía, pero lo que digo es decir que no, eso es lo que va a demostrar. Eso es precisamente... Claro. Todo esto es parte de un entramado de pruebas que tiene que construir el Ministerio Público. No, pero lo que te quiero decir que eso de un único proveedor solo existiría. Es demostrar que si alguien solo puede someter eso, puede presentar. Bueno, pero así fue que se justificó. Muchas de estas irregularidades así fue que se disfrazaron de que solo existía un único proveedor. Mire, en Cañafisto, en Baní, lo que regularmente es el 25 de diciembre, que es de alegría, se convirtió en un día triste, porque llegaron a ese lugar dos primos que están dentro de 11 que murieron en la tragedia del tráiler que llevaba en uno de sus contenedores cerca de 200 personas. Eso de México. Allí en Chiapas, México. En el caso de estos dominicanos, bueno, pues fueron traídos esos cadáveres y ya fueron identificados por las autoridades. Se trata de los primos hermanos Juniel Mordán y Juan Alberto Soto Castillo. Fueron velados y enterrados durante este fin de semana. Llegaron el 25 de diciembre. La Cancillería está anunciando que en las próximas horas retornarán vuelos con los cadáveres, entre los que se encuentran el de Ángel Lisandro Lugo García,
cuya repatriación estaba pautada para ayer domingo, el 26 de diciembre. Frantoni Matos González, Rafaelín Martínez Castillo y Reini Guerrero Soto, que estaban pautados para mañana martes, traerlo mañana martes. Estas personas pagaron entre $22,000 a $26,000. Estamos hablando de 1 millón y pico de pesos para hacer una travesía que se convirtió en la travesía de su muerte. Primero viajan a Centroamérica o a Sudamérica, luego pasan por México y de México intentan llegar hacia los Estados Unidos buscando el sueño americano, un sueño que desde hace más de 2 décadas no es lo mismo. Ese Estados Unidos donde había mucha apertura, donde había muchas fuentes de empleo, bueno, pues ahora no es lo mismo, como no es lo mismo tampoco Puerto Rico, y los dominicanos continúan buscando de una manera obsesionada ese sueño americano y pagan lo que sea. Usted con 1 millón y pico de pesos aquí pudiera abrir una pequeña empresa, una mini empresa para usted desenvolverse, pero hay gente que no se ven en la República Dominicana, sino que se ven en los Estados Unidos o se ven en Puerto Rico, y por eso hacen todo tipo de maniobras para llegar a territorio norteamericano. Muy penosa la situación, esa tragedia que envolvió a familias de Cañafistor allá en Baní. Hay una motivación importante que tienen muchos de los que se van. Sí. Y no es solamente lo que puedan generar en el presente, es la falta de seguridad a futuro que tienen en un país como el nuestro. Sí. En República Dominicana, lamentablemente, no hay todavía un sistema de retiro que permita que personas con bajos ingresos se retiren de forma digna. No hay un sistema que permita que aquellos que ejercen trabajos informales tengan ningún tipo de protección luego de que pasan de cierta edad. Estamos hablando de que todavía los niveles de salario mínimo de República Dominicana no cubren lo más mínimo que necesita una familia para subsistir, ni siquiera la canasta básica familiar, y muchas de estas personas que van en búsqueda de ese famoso sueño americano, lo hacen tratando de romper con ese círculo de pobreza que van viendo de generación en generación y que no logran romper, ni con el pequeño negocio y mucho menos con el empleo al que pueden tener acceso en el país. Venga los padres, venga los abuelos. Déjenme brindarle un cafecito Así para que sigamos conversando. Y fíjate que en varios casos de estos tenían ya... Muy buenos días, Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Gracias. Bien. Tenían ya a su pareja en Estados Unidos. O sea que posiblemente... Que se había logrado ir. Sí, ya se habían logrado ir. Posiblemente incluso fueron pagados por estos esas familias. montos, por esa parte de la familia que ya se encuentra en los Estados Unidos y que de alguna manera van aportando a través de las remesas. Básicamente el contacto ahí es Guatemala, la vía es Guatemala. Que hace frontera territorial con México. Por eso es que el embajador de Guatemala en la República Dominicana, la zona de Chiapas, justamente. Así es. El embajador en la República Dominicana de Guatemala anunció la suspensión, aunque no se necesita visa para llegar a ese país, pero sí tienen que llegar a esas naciones con una visita específica, porque se sobreentiende que ya que todo el que pase por ahí, por Guatemala, a menos que no sea un ciudadano dominicano que tenga visa norteamericana y que vaya con otros propósitos de turismo hacia esa nación. Sí. Pero para las restricciones se han puesto muy apretadas para aquellos ciudadanos que van hacia Guatemala a decir, bueno, yo llegué aquí, vengo a turitear. No, tiene que especificar dónde va a estar, todo ese tipo de cosas para evitar precisamente tragedias como la que ocurrió en Chiapas. En torno a esas rutas,
siempre hay una red mafiosa que maneja muchas de esas cosas. De hecho, El Salvador, por ejemplo, que no tiene colindancia con México, pero sí la tiene con Guatemala. Entonces mucha gente se va a El Salvador, se va en autobús, hace la ruta en autobús y de ahí se conecta. La gente le busca la vuelta, porque en México están los famosos coyotes, la ruta de los coyotes, le dicen, que son bandas criminales que trafican con seres humanos, con drogas, hacen de todo tipo de actividad ilícita que hay por ahí. Es decir, que la migración, como siempre, es un tema complicadísimo de combatirlo, porque la gente tratando de buscar dónde meter la vida, ¿verdad? Y esto, aquí, aparte de estos factores que Laura mencionaba, de esa mirada histórica a la familia, al papá, al abuelo, y he estado en un entorno de miseria, de pocos progresos, de formación universitaria, pero de pocas oportunidades. Todos estos malos mensajes de la vida pública, porque cuando tú ves todos estos robos de la administración pública, eso genera también un desaliento, porque dice la gente, bueno, ¿para qué estudio? ¿Para qué hago? Y todo eso genera desaliento, pero tampoco el Estado Dominicano promueve, desde el punto de vista de ayudar a la gente a identificar esas oportunidades. Y a lo mejor ¿qué tú puedes hacer con 1 millón? ¿O qué puedes hacer con pyme? Porque le voy a decir a ustedes una cosa. Por muy bien que viva la gente fuera de su país, Estados Unidos, en Europa, lo que sea, nadie vive tan bien cuando tú tienes ciertas condiciones aquí. No es posible, es incomparable. Como tú vives aquí, con poco, tú no vives en ninguno de esos países. Incluso hasta el nivel de trabajo, de atareo con que la gente vive, agotado. Por tanto, la gente sacrifica esa digamos, posibilidad de vivir tranquilo, de vivir bien, porque tampoco le ayudamos a identificar esas oportunidades. Cuando hay una tormenta... Mucha de esa gente, por ejemplo, que se van, que son personas, fíjate que son gente de pueblo, a veces no tienen la suficiente formación para identificar esas oportunidades. Entonces, si tú no los ayudas, si tú no le das el empujón, si ellos no encuentran el apoyo, por ejemplo, aquí el sistema bancario no te apoya. Pero yo creo que va más allá del tema del apoyo y eso es una gran realidad, no hay apoyo bancario, sí. Pero en general la economía informal que tenemos en República Dominicana es la mejor evidencia de que no hay falta de iniciativa. Al contrario, aquí cualquier persona con el más mínimo recursos te pone cualquier negocito en una esquina para tratar de subsistir. El tema de la seguridad a futuro es otra cosa y de hecho si tú te fijas, cada vez hay más migración de clase media, de jóvenes profesionales que no se están quedando en República Dominicana y que están migrando hacia distintos países. Sí. Por lo mismo, porque no ven la oportunidad de mantener o de sobrepasar el nivel de vida que tienen hasta ese momento. Y cuando uno ve un salario mínimo de entre 14 y 20 mil pesos, en Estados Unidos una persona con un salario mínimo puede tener no solamente una vida mucho más digna que la que tiene aquí y con mucho más acceso a servicios mucho más básicos, sino que también tienen la posibilidad de tener, número uno, garantizado la educación y una mejor vida para sus hijos, pero número dos, tienen seguridad a futuro, que en República Dominicana, te voy a poner el ejemplo de un maestro puede cerrar su carrera, retirarse en los Estados Unidos antes de los 60 años, ganando alrededor de $100,000 y con un retiro que le permite retirarse, irse a su casa sin trabajar y cobrar un altísimo porcentaje de lo que estaba devengando en el momento en que se retira. Eso en República Dominicana no sucede, no pasa. No tenemos un sistema de pensiones que garantice que vayan a ser pensiones dignas y eso es parte del debate actual que tenemos. Entonces,
Todas esas salidas, que estas son las que lamentablemente terminan de forma trágica, pero cuando nos sentemos a analizar la fuga de cerebros de jóvenes de clase media que tenemos en República Dominicana, ahí tendremos una mirada distinta de lo que está ocurriendo con este fenómeno. Y te voy a decir una cosa, esos no ponen pequeños negocitos en las esquinas. No. Porque eso buscan unas posiciones. Hay Pues, mucho, ni se van porque estén pasando hambre tampoco. Hay un capital humano que tiene, formado, que tiene unas expectativas mayores. Hay mucha por fuga tanto, de cerebro, sobre todo de jóvenes que terminan el bachillerato o terminan su profesión y lo primero que hacen es que se van a Europa o se van hacia los Estados Unidos. Lo primero es... Y ese síntoma es mucho más preocupante como país. Eso es preocupante. Lo primero es que la oferta que consiguen no tiene sentido económico. Aquí. ¿Ridícula? Sí. Esa es la primera decepción. Sí. Entonces, obviamente, hay que comenzar a tener la mirada hacia un espacio que te permita. Usted sabe que Canadá está captando una cantidad de cerebros jóvenes de los diferentes países nuestros. Sí, se lo está llevando. No, esa es la política. Y se está llevando a esta familia completa. No, esa es la política migratoria de Canadá. Porque es una migración controlada. Por ejemplo, si necesitan abogados, ellos... Que no es el caso, normalmente. Sí, pero digo yo, si necesitan abogados, sí, yo tengo unos casos de una santiaguera amiga, por cierto. Sí, no me digas. Se fue con su... Lleva muchas posiciones técnicas. Sí, lleva muchas posiciones porque técnicas. Aunque le decimos fuga de cerebros, Sí. en realidad, por ejemplo, esas migraciones organizadas hacia Canadá, lo que buscan es no profesionales de alto nivel, sino mucha capacidad técnica. Y eso pues les ha dado muy buenos resultados. Entonces le da a ellos la oportunidad de ofrecerles a esas familias que vayan con sus hijos y todo, le visan todo y se van y se mudan. Así es. Vámonos a una pausa. Venimos ahora. Maura Cuevas, desde aquí, desde Manhattan, un saludo para allá, para Barahona, a toda mi gente, mi madre, mis hijos, mis padres, los quiero mucho, muchas felices Pascua y feliz Navidad.